Pues continuamos aquí en Infoanálisis, primero de los honores que merece la gesta patriótica del 9 de enero, doctor Rintera. Mira, dentro de este contexto, y no le quiero robar tiempo al profesor Nava, pero es importante destacar que cuando esto ocurre, enero de 1964, lo cual hace aún más meritorio la unión que hubo en Panamá de todos los panameños y la acción del presidente Chiari. Estábamos en plena Guerra Fría. Hacía apenas 4 años había triunfado la Revolución Cubana. Cuba había sido ya excluida de la OEA. Entonces había una verdadera... Estados Unidos había hecho todo lo posible, había inventado la Alianza para el Progreso y demás, porque necesitaba realmente América Latina. América Latina estaba plenamente cuadrada, llamémoslo así, con los Estados Unidos. De manera que cuando Panamá rompe, que fue el primer país, creo que el único, lleno de dictaduras. el único, o sea, cuando uno ve eso y dice un país, cosa que no hicieron, yo no por las circunstancias históricas, pero no se ha vuelto, no ha vuelto a pasar, porque con todo el rifirrafe, por decirlo de alguna forma, que hubo con Cuba, hubo con Venezuela más recientemente, ningún país latinoamericano ha roto relaciones con los Estados Unidos. Han desconocido gobiernos, pero romper relaciones diplomáticas solamente lo hizo el presidente Chiari con un país en plena Guerra Fría y con 14 bases militares instaladas en terminando su periodo. Sí. O sea, en ese contexto hay que mirarlo ya desde el área internacional, que hace aún más meritorio y aún más dramático el gesto o la decisión del presidente Chiari de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Lo que pretende Jorge es destacar las condiciones que había en aquel momento, don Rubén. No, Bolívar Dávalo es el nombre del abogado que a lo mejor no salió en el aire. Bolívar fue tu abogado. Tu abogado fue Bolívar Dávalo, ¿y quién fue el otro? Jorge Llueca. Como presidente del colegio de Abogados, sí, que le solicitan al fiscal Góndola en Colón, cuando voy a la indagatoria, que se iba a establecer una medida cautelar que me diera la ciudad por cárcel. Y Góndola no aceptó. Ahora es fácil salir por cualquier motivo. Nosotros no nos inventamos en la cárcel ninguna enfermedad, no nos declaramos locos y con ninguna afectación. El asunto medular de esto es que después de ese momento de una gran unidad, se perdió. ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se quebrajó. Vino el golpe. Se fue deteriorando la coincidencia y se fue introduciendo ese gusanillo venenoso de el anticomunismo. A Juan lo matan a 48 horas de haber retornado de un sanatorio en Moscú, a 24 horas de estar en la ciudad de Colón, en razón de esos prejuicios. Las izquierdas. Exactamente. Entonces, los 3 en 1, que tampoco se ha querido analizar su impronta en estos momentos de una lucha por la liberación de Panamá, es la versión de un sector económico del país que quería seguir conviviendo con esa estructura colonial. No olvidemos el impacto que tiene en la conciencia de algunos hombres, en la cultura de algunos hombres y sectores, el vínculo de subordinación con respecto a un centro hegemónico tan importante como es los Estados Unidos. ¿Y quién rompe con eso? Precisamente un militar que nosotros no le teníamos, dicho sea de paso, ninguna confianza, en razón de que fue el militar que en 1959 fue a aplacar la rebelión de los jóvenes de Veragua en el Cerro Tute. Mi hermano Rubén ahí.
Y eso lo marca a él y también marca al movimiento popular. Y es el mismo militar que en 1960, inaugurando su mando como mayor y jefe de zona en la ciudad de Colón, arresta. Mi primer arresto político fue ordenado por Omar Torrijos. Entonces, ir construyendo de a poquito confianza y un proyecto fue lo que logró que sectores populares con una educación antimilitarista, abajo los cuarteles, más escuelas, esa era la consigna del movimiento estudiantil en aquel momento. ¿Y con quién nos enfrentábamos nosotros en las calles, en las luchas callejeras? Con la Guardia Nacional. Así que no había ese nivel de confianza en los militares y por supuesto con el movimiento popular. Bien, ¿qué sucede? Y para lograr los tratados era necesario desarrollar a lo interno de Panamá también una lucha. Hubo sectores que decían que la soberanía no se come, que era una locura pensar que los Estados Unidos iba a desalojar sus bases militares. Los dueños de prostíbulos, de bares, de bienes inmuebles que se favorecían alquilando apartamentos, cuartos o dándole distracción muy especial a las tropas que estaban acantonadas en la zona del canal, por supuesto no iban a estar de acuerdo con que los Estados Unidos desmantelaran y se llevaran a esos clientes. Y se opusieron. Y había otro sector social que sale a relucir cuando se efectúa la gran consulta para aprobar o rechazar los tratados Torrijos-Carter. El sector que residía en Pedro Miguel, Paraíso, Rainbow City en Colón, mayoritariamente votaron en contra. Eso puede explicarse. Por los beneficios que recibían, hay que decirlo. Eso puede explicarse porque en 1955 los afectó. El Tratado Ramón-Eisenhower permitió que los trabajadores del canal que no tenían residencia en la zona del canal no podían seguir gozando del privilegio de comprar en los comisariatos. ¿Y por qué los comisariatos eran atractivos? Porque vendían libre de impuestos. Así de sencillo. Paquete de cigarrillo costaba 10 centavos y acá costaba 35 centavos. Y la bebida, la diferencia. Y las bebidas alcohólicas, sí, igualmente. Así que cada panameño que tenía un amigo que trabajaba en el canal o en las empresas de la zona del ahora, canal. Lucho, no, el comisariato, ¿no? El comisariato. ¿Qué papel juega el Consejo de Seguridad, la presencia del Consejo de Seguridad aquí? ¿En Panamá? Sí. Eso fue un paso brutalmente gigante, ¿no? positivo, ¿no? Claro. Mire, el Consejo de Seguridad inaugura una práctica de realizar... Es el primero que se hace fuera de Naciones Unidas. No, la segunda. La sí. primera fue en África. Sí. Y esta segunda fue la última y no se ha vuelto a repetir por lo que sucedió en Panamá. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a hacer memoria. Los países miembros del Consejo de Seguridad votan de manera mayoritaria por una resolución que solicitaba que se le reconociera a Panamá su derecho a la soberanía. Y eso lo objetó, lo vetó los Estados Unidos. Y la intervención... Bueno, por la primera vez tengo entendido, doctor Ritter, que Estados Unidos veta. No, ellos habían vetado antes, muy escasamente. Muy escasamente, ellos usaban a Taiwán de comodín. El comodín, exacto. Sí. Y en el caso de Panamá, eso introdujo en la opinión pública mundial, ese veto contra Panamá, en la opinión pública, la curiosidad de saber qué estaba reclamando Panamá. ¿Y qué estaba en juego, no? Bueno, ahí tumbaron la cerca. Cuando vino el Consejo de Seguridad, los norteamericanos tumbaron la cerca, la alambrada que había en la avenida de los Mártires. Dividía. Sí. Y así por el estilo
fuimos en el 74, en pleno repliegue que hay en América Latina, el golpe de Estado a Salvador Allende en septiembre de 1973, Henry Kissinger y Juan Antonio Tac firman los acuerdos para encauzar la discusión, las negociaciones, perdón. Entonces, y en 1975, en la isla de Contadora, los países limítrofes, Colombia, Costa Rica, se suma posteriormente México, el grupo el grupo llamado de Contadora, el grupo de Venezuela, el grupo de Contadora refuerza las reclamaciones panameñas. Carlos Andrés Pérez juega un rol importante también allá. Y en 1976, después de la visita de Bros Tito a Panamá, un cofundador del movimiento de los no alineados, en Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, una isla que está debajo de la India, allí fue Torrijos, y de manera mayoritaria, unánime, los países del movimiento de no alineados apoyan las reclamaciones panameñas. Y coincide con la vergonzosa derrota de los Estados Unidos en Vietnam, la renuncia por andar escuchando y espiando Nixon, Nixon al Partido Demócrata. Surge una figura como la de Jimmy Carter, que plantea una nueva política con respecto a Panamá. Si Carter, hay que ser categórico, si Carter no se convence de la necesidad de modificar la política de los Estados Unidos con respecto a Panamá, todavía estuviéramos negociando. Qué bueno que se le hace el reconocimiento ese a Carter. Yo creo que a Panamá le ha faltado ese tipo de paso, ¿no? De darle el reconocimiento a un presidente como Carter. Ahora, Nava, a Kissinger nunca se le ha querido dar el mérito, pero Kissinger... Henry Kissinger. Sí. Henry Kissinger es un hombre pragmático. Entendió la necesidad de modernizar muy seriamente las relaciones nuestras con los puntos del TAC Kissinger son fundamentales. Pero fundamentalmente, gracias a un equipo, se armó un equipo de negociadores. Cuando hablo de negociadores no me refiero a los que se sientan formalmente con la contraparte, estoy hablando los que están detrás, de intelectuales, profesionales, cientistas políticos y la dirigencia social de aquel entonces, que comprendió que era necesario priorizar esa lucha anticolonial y no insistir de manera unilateral en las demandas sociales. Ese sector social de los trabajadores, de los campesinos, de maestros y profesores, ayudó a fortalecer una unidad con respecto a las reclamaciones nuestras con los Estados Unidos. Pero hubo un sector que estuvo en contra. Vuelvo e insisto, no siempre en la lucha anticolonial todos los que viven en un país, en una nación, están a favor de esa lucha anticolonial. No fue unánime lo que queremos decir, ¿no? Y no nos asustemos ahora que ese sector se haya camuflajeado y se refugia en la llamada lucha generacional. Y por allí entonces justifican su silencio y después se van acomodando, y es allí el peligro de esto. Nosotros le hemos permitido a un sector social, al sector empresarial nuestro, a apoderarse de manera exclusiva de la explotación de muchas iniciativas en el área del canal. Desaparecida la zona del canal, desaparecido el gobierno de la zona del canal, liberado muchos negocios que los Estados Unidos manejaba en solitario,
y que por razones nacionales nosotros planteábamos en aquel entonces la necesidad de que eso pasara a los panameños. Ahora ese sector sectario, llamémoslo así, de empresarios y básicamente el inmobiliario en el Pacífico ha querido convertir las áreas revertidas en residencia, hoteles, que no está mal. Ajá. Lo que está mal es que lo hagan de manera egoísta, exclusiva y sin ninguna planificación. Profesor Navas Pájaro, Luis Navas Pájaro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Valiosos sus aportes, se aprecia. Así es. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.